Bienvenidos a este panel de preguntas y respuestas del Simposio de la Teología de la Última Generación. Estamos muy contentos que puedan una vez más acompañarnos. Hemos recibido un buen número de preguntas y esto nos alegra mucho porque significa que ustedes nos están viendo. Quiero presentar una vez más a aquellos que se encuentran conmigo aquí en el panel. Voy a comenzar desde mi derecha. Allá a mi extremo derecha tenemos al pastor David Salazar, desde la iglesia de Live Oak, la iglesia hispana adventista del séptimo día de Live Oak, Florida. Pastor, bienvenido. También aquí a mi derecha más próxima tenemos a nuestro hermano teólogo José Miguel Alarcón, desde la ciudad de Santiago de Chile. Bienvenido. Aquí a mi próxima izquierda tenemos a nuestro hermano David Restrepo, director, presidente del Ministerio Fundación Las Delicias, Colombia. Bienvenido, hermano David. Y a mi extrema izquierda tenemos al pastor Esteban Bor, presidente y orador asociado de Secrets and Seal. Bienvenido. Un placer estar contigo otra vez. Amén. Bien, y con ustedes Daniel Miranda, también orador asociado de Secrets and Seal y Secrets and Seal Latino. Antes de comenzar, quisiera que pudiéramos hacerlo teniendo una palabra de oración. Quiero pedirle a nuestro querido pastor Salazar que nos dirija en una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, estamos agradecidos contigo por tu misericordia con nosotros y pedimos, Señor, que en este momento tú nos cubras con tu Espíritu Santo para poder recibir tu palabra, poder explicar y hacer nuestra parte en aconsejar correctamente a quienes han preguntado con la sabiduría que viene de lo alto, con tu palabra, Señor. Rogamos que nos ayudes a tener palabras sabias y prudentes y que sobre todas las cosas tú seas exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la primera pregunta que tenemos aquí nos dice, una pregunta creo muy importante y muy sincera que nos hacen: ¿se necesita ser perfecto y sin pecado para ser salvo? Qué pregunta tan importante. ¿Qué podríamos responder a esta persona o a la pregunta que hemos hecho? ¿Quién le gustaría comenzar? Voy a volverla a repetir. ¿Se necesita ser perfecto y sin pecado para ser salvo? Sé que ya el teólogo Alarcón nos ha hablado un poco acerca de la perfección y también el pastor Salazar nos habló acerca de el requisito para ser salvos, pero quizá ampliemos la respuesta a esta pregunta. ¿Se necesita ser perfecto y sin pecado para ser salvo? Bueno, vamos a romper el hielo. En realidad, Dios exige la perfección, pero la perfección no está en nosotros, la perfección está en Cristo. Cristo toma nuestro lugar, nos atribuye, nos acredita su justicia y entonces nosotros vivimos una vida consecuente, una vida que fluye de una gratitud a Jesús por habernos justificado. Así que nadie se va a salvar porque ellos son perfectos. Se van a salvar solamente porque Jesús es perfecto, últimamente. Ahora, en términos de legalismo, yo creo que la historia más apropiada para demostrar lo que es legalismo es la historia del fariseo y el publicano. El fariseo se siente justo y critica a los demás que no alcanzan su nivel de justicia. Esas son las dos características del fariseo. Una persona que cree por sus buenas obras, entre comillas buenas, se puede salvar. Bien, muchas gracias, Pastor Bor. ¿Alguien más, Pastor Salazar? Sí, tal vez el concepto que tenemos nosotros cuando pensamos en esta ideología de ser perfectos y sin pecado para ser salvos es un concepto que se enfoca en lo que uno puede hacer, ¿no? Ese es el error normalmente que sucede con muchas personas, ¿no? Enfatizan el aspecto que la Biblia declara como una necesidad del hombre de estar delante de Dios en paz, en armonía, justificado, vivir una vida santificada, y piensan de que eso automáticamente significa de que uno tiene que, en su esfera, en su fuerza, hacer la parte para quedarse sin pecado. Pero
la única manera de contestar esto correctamente, creo yo, es a través de la palabra de Dios en este versículo que nos menciona Judas 1:24. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, Cristo es el que puede darnos esa victoria y esa experiencia de, por su gracia, por su poder en nosotros, poder estar sin esa caída, sin esa mancha que es el pecado. Entonces, la respuesta no hay que enfocarse en si tenemos que ser perfectos o no, sino enfoquémonos en Cristo, que nos da la victoria y nos da la capacidad para vencer por su gracia. Esa es la manera de verlo, ¿no? Amén. Hermano José. Yo creo que se tiene miedo a una palabra que está en la Biblia, perfección, es bíblico. O sea, yo creo que de repente, bueno, la misma teología se ha encargado de dar vueltas y vueltas con el concepto, y el concepto de la Biblia de perfección está asociado con el concepto, digamos, del pecado. Lo contrario al pecado tiene que ver justamente con perfección. Y los testimonios son claros, o sea, la exigencia de Dios siempre ha sido la misma con respecto a este tema, con respecto a la salvación, ¿eh? Perfecta obediencia a la ley. Y cuando está hablando de perfecta obediencia, está hablando de obediencia sin pecado, perfección sin pecado. Y ese plan, y tal como lo decía también nuestro pastor Bor, el tema, digamos, de Cristo, si nosotros no tenemos por dónde buscar perfección, no tenemos la capacidad moral por nosotros mismos, es la gracia de Cristo, es la misericordia de Cristo, el poder del Espíritu Santo, el que transforma este vaso de barro frágil y glorifica al Señor. Así que la perfección es un concepto bíblico, hay que sacar los conceptos a lo mejor que se han internalizado en la cultura occidental del cristianismo, donde, digamos, tiene mucho peso griego, mucho peso de filosofía, pero no, la Biblia es clara, o sea, la Biblia siempre cuando conecta el término de perfección, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo correlaciona, digamos, con lo que, digamos, es vivir de acuerdo a la ley del Señor. Y eso, digamos, lo otorga el Señor, lo otorga Cristo, su gracia. Así que yo creo que eso hay que desmitificar, ¿no? Mucho miedo, susto, como que un término que no debe usarse dentro de la fe, pero está en la Biblia. Correcto. Está en el Antiguo y el Nuevo Testamento, entonces por algo está. Y está asociado con la salvación. Ahora, quizá déjeme arrojar otra pregunta que no está aquí, pero me surge a medida que los estaba escuchando, es ¿cuál es, y ya nos ha dicho que perfección es algo bíblico, cuál es la condición básica de toda persona para ser salva? Entonces, ¿cuál es la condición básica para ser salvos? Por ejemplo, el ladrón en la cruz, algunos arguyen, el ladrón en la cruz no alcanzó a desarrollar perfección, cuando se ve perfección desde el aspecto de madurez, pero el ladrón en la cruz sabemos que va a ser salvo. ¿Cuál es entonces, qué experimentó el ladrón en la cruz y cuál es la condición básica para la salvación, Pastor Bor? Últimamente, Dios espera que la persona haya crecido de acuerdo al conocimiento que la persona tiene. Es decir, una semilla puede ser una semilla perfecta, pero no se espera que sea un árbol produciendo manzanas ya. Correcto. En ese caso podríamos comparar Lutero, Calvino, etc. Y luego la planta puede ser perfecta como planta. Y el árbol puede ser perfecto como el árbol. Y el árbol con fruto puede ser perfecto como fruto. La diferencia entre todas las demás generaciones y la última generación es que la última generación es la que alcanza el clímax de la madurez en el proceso de la perfección. Por eso algunas personas que no guardaron el sábado, nosotros creemos que se van a salvar, van a estar en el reino. El ladrón en la cruz, la gente dice, él fue justificado, pero no fue santificado. Mire, confesar a Jesús cuando todo el mundo se estaba burlando de él y decir, acuérdate de mí cuando entres en tu reino, fue un acto de fe tremendo. Y la gente dice, bueno, pero nunca se bautizó. Y la Biblia dice, cualquiera que creyera y fuera bautizado, ese será salvo. Y cuando la gente usa esa excusa, yo le digo, tú no eres ladrón ni estás en una cruz tampoco. Bueno, excelente. Una acotación más, adelante, mi hermano. Complementar, la luz es progresiva y la perfección también, y la salvación y la comprensión también va en progreso. Y tal como decía el pastor también, Bor, las demandas para la última generación no fueron necesariamente las demandas de las generaciones anteriores. Y eso quizás nos cuesta entender. Yo creo que ese tema no se considera.
cuando se critica, digamos, que la última generación está colocando una carga innecesaria, digamos, a la hermandad y que está viendo la cosa, digamos, como que fuera algo totalmente distinto a las otras generaciones, hay que entender justamente este punto de la progresión, y esa misma progresión muestra la misericordia de Dios, que el Señor nos va a evaluar de acuerdo a nuestra comprensión y al conocimiento que Dios nos ha otorgado. Y eso es la misericordia, y el amor de Dios se manifiesta claramente en ese tema. Dios sabe que si nosotros obedecemos la poca luz que tenemos, que vamos a obedecer si nos da más luz. Pero al mismo tiempo sabe que si no obedecemos la pequeña luz que tenemos, tampoco vamos a obedecer la luz mayor que nos llega. La última generación tendrá la mayor luz en la historia del planeta. Por eso Dios espera más de ellos. Amén. Porque reciben la lluvia tardía y Dios los llama para proclamar el fuerte clamor. Y por eso el enemigo, en vez de... el enemigo teme que nosotros avancemos en esa luz que ya brilla en nuestro camino, nos está mandando hacia atrás. Y no a la luz que el Señor está iluminando en nuestros pasos. Hermano David, Sí, adelante. quería añadir algo, como decía el hermano Alarcón, le tenemos miedo a la palabra perfección. Y eso es cierto. Me gusta muchísimo cómo la hermana White describe la perfección. Y tengo dos citas aquí muy interesantes donde ella habla del crecimiento en la santificación. Y este está en... A ver. Bueno, ahorita les digo. Dice, el amor es la base de la piedad. Cualquiera que sea la profesión que se haga, nadie tiene amor puro para con Dios a menos que tenga amor abnegado para con su hermano. Pero nunca podemos entrar en posesión de este espíritu tratando de amar a otros. Lo que se necesita es que esté el espíritu de Cristo en el corazón. Cuando el yo está sumergido en Cristo, el amor brota espontáneamente. Y esta es la parte que quiero enfatizar. La plenitud del carácter cristiano se alcanza cuando el impulso a ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de adentro, cuando la luz del cielo llena el corazón y se revela en el semblante. La plenitud del carácter cristiano. Y eso es perfección, la plenitud del carácter cristiano. ¿Cuándo lo alcanzamos? Cuando el impulso a ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de adentro. Entonces dice MB, página 87. ¿Qué es MB? Se me olvidó en este momento. ¿Eso es en inglés, Mount of Blessing? Pero en español. ¿MB pequeña o B larga? B larga. Uh-huh. Bueno, ahorita lo... Ministerio de la Bondad. Exacto, sí. Ministerio de la Bondad. Muy bien. Ministerio de la Bondad, página 87. Muchas gracias, hermano David. Tremenda cita. Bien, vamos a la tercera pregunta acá. Nos dice, ¿puede la segunda venida de Cristo ser apresurada o demorada? Si es así, ¿qué quiere decir Hebreos 10:37? Y tengo aquí Hebreos 10:37, donde nos dice el apóstol Pablo, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y aquí está la parte clave, y no tardará. Entonces, el apóstol Pablo dice, el que ha de venir vendrá, no tardará, pero por otra parte, Pedro dice que podemos apresurar la segunda venida. ¿Cuál es el acelerador de la segunda venida? Dios tiene una fecha para la segunda venida en su calendario. Dios ha tenido una fecha para todo evento en el ministerio de Jesús. Una fecha para su nacimiento, aunque no la conocemos. Una fecha para su bautismo, una fecha para su muerte, una fecha para su resurrección, para su ascensión e instalación como sumo sacerdote, para el comienzo del juicio. Y tiene una fecha para su segunda venida. Porque Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora sino mi Padre que está en el cielo. Dios no corre la fecha. Dice, bueno, vamos a correrla. O vamos a apurarla. Ahora, desde la perspectiva de Dios, la fecha está fija. Pero Dios hubiera puesto una fecha distinta si Él hubiera sabido que nosotros íbamos a estar listos antes. Es decir, para nosotros es una demora.
Porque si hubiéramos estado, la hermana White dice, por ejemplo, que Cristo podría haber venido poco después de 1888. Pero Dios no puso esa fecha porque Él sabía que en esa fecha el pueblo no iba a estar listo. Dios puso la fecha cuando Él sabe que el pueblo de Dios va a estar listo. Así que desde nuestra perspectiva podemos apresurar o demorar. Desde la perspectiva de Dios, Dios tiene una fecha fija para su venida. Y como dice la famosa cita de Palabras de Vida del Gran Maestro, cuando el carácter de Dios sea plenamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá y los reclamará como suyos. Y Dios sabe cuándo va a ser ese Y momento. Dios sabe cuándo es eso. Es decir, Él ha puesto la fecha por su presencia, la capacidad que Él tiene de ver el fin desde el principio, ha puesto la fecha en relación al tiempo en que su iglesia ha alcanzado esa plenitud de carácter. Para nosotros existe presente, pasado y futuro. Dios vive en un eterno presente. Así es. Por eso es que se llama Yo Soy. Por eso Dios no tuvo que esperar hasta que Jesús muriera en la cruz. Dice que fue inmolado el Cordero desde antes de la fundación del mundo. Así que, y varios otros ejemplos también. Por ejemplo, en Génesis, el capítulo 17, versículos 4 y 5, Dios le dice a Abraham, yo te haré padre de muchas naciones. Y luego en el siguiente versículo, yo te hice. Y todavía no lo había hecho. Y el apóstol Pablo tomó eso en Romanos 4 y dice que Dios considera las cosas que no son como si fueran. Así que para Dios no hay sorpresa. Dios no tiene que decir, bueno, yo puse tal fecha, pero voy a tener que postergarla. Muy bien. ¿Algún otro comentario o avanzamos a la siguiente pregunta? Avancemos, muy bien. Estuvimos hablando detrás de cámara de esto y por acá surge esta pregunta. Si los bebés no nacen pecadores, porque estamos hablando de que no creemos en el pecado original, si los bebés no nacen pecadores, ¿necesitan un Salvador? Yo sé que, varios aquí. Adelante, Pastor Salazar iba... Bueno, la Biblia nos dice, ¿no?, que todos hemos pecado. O sea, en el sentido de que tenemos que aceptar la palabra, lo que nos dice. Las cosas que tal vez no podemos del todo comprender o aceptar en su totalidad, es mejor a veces no preguntar o no tratar de indagar exactamente los misterios de cómo va a ser hecho las cosas. Ahora, dicho sea de esto, claro, el Señor nos dice la pluma inspirada que van a ser algunos bebés llevados, ¿no es cierto?, a sus madres. De alguna manera u otra, entendemos por esa expresión de que la justicia de los bebés, por decirlo así, la salvación del bebé está ligada a la de los padres también. Y esto fue, me acuerdo, hace tiempos, me acuerdo que en la escuela, en el colegio, debatíamos un poco sobre este tema. Y no había argumentos a favor, en contra, no, si es que en el cielo va a haber muchos bebés, todos los que son abortados, imagínense en cuántos van a ser, millones. Creo que es tratar de descubrir o tratar de afirmar algo que no está del todo declarado o revelado tácitamente. Entonces, pienso que, aunque es importante, por supuesto, para tal vez una madre que ha perdido su hijo, porque hay madres que han perdido sus bebés, y para esas madres, la promesa es, si eres fiel, el Señor te va a devolver tu hijo. Entonces, en ese sentido, digamos, estábamos asegurados de que el Señor va a salvar. Pero no quisiera tal vez que nos enfoquemos tanto en tratar de descubrir todos los detalles, porque a veces podemos caer en un círculo que no tiene fin, ¿no? Entonces, tal vez sería mi apreciación en este momento, ¿no? Pastor, tal vez tiene algo mejor que decir. En un tema de ayer leí una cita donde la hermana White dice que los infantes, es la palabra que es infants, que no es un niñito ya de 4 o 5 años, es un infant. Dice, los infants son llevados por los ángeles y puestos en los brazos de sus madres. Pero dice, había bebés allí cuyas madres no estaban ahí. Es decir, la mamá no se salvó, pero el bebé sí. Creo que el problema es que nosotros, es con la premisa de la pregunta, nacen pecadores. Una persona se convierte en pecadora cuando llega a la edad de la razón y conscientemente escoge pecar, ya sea en pensamiento, acción, palabra, lo que sea. No nace pecador.
nace con una naturaleza pecaminosa que cuando llega a la edad de la razón, escoge concienzudamente pecar y entonces ya es responsable. Así que los bebés que son llevados, que no tienen madres, obviamente no habían alcanzado la edad de la razón. Y por lo tanto, Dios en su justicia no puede decir, bueno, yo voy a condenar a este porque fue esta persona pecadora, porque en realidad no habían pecado conscientemente. Y aún así, los méritos de Cristo aún alcanzan incluso a cubrir todos esos casos, porque nosotros vemos en el caso de la 10ª plaga de Egipto, cuando la muerte de los primogénitos, yo me imagino que entre esos primogénitos habían algunos niños que no habían alcanzado la edad de la razón, pero por la fe de los padres, algunos de esos niños, ellos no tomaron la decisión, pero los padres colocaron la sangre en los dinteles de las puertas. Ellos fueron cubiertos con la sangre del cordero que los protegió. Bueno, esto muestra la pregunta misma, es una evidencia de que tenemos serios problemas en la comprensión del pecado y nos sigue penando desde muchos años. Bueno, para los pioneros no es un problema, nunca fue tema. Ese tema empieza después, posteriormente, cuando se empezaron a incorporar nuevas comprensiones evangélicas, y sobre todo el tema del pecado original se insertó, aparecen estas preguntas. Pero es producto de eso, porque cuando Ellen White emite ese juicio, no fue un tema de crítica y controversia cuando emitió el texto que leyó nuestro pastor. Pero para nosotros ahora sí es crítico. ¿Por qué? Porque tenemos otra manera de ver el pecado. Entonces, bueno, es una evidencia, por eso que tenemos que seguir tratando estos temas, porque hay mucho desconocimiento y ese desconocimiento justamente no nos lleva a aceptar la verdad simple de la Biblia y la verdad simple que también está en los testimonios. Así es. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta nos dice, ¿creer que habrá un juicio investigador, como enseñamos nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nos quita la seguridad de la salvación? ¿Tiene alguna promesa bíblica que usted pueda compartir con los que nos escuchan acerca de la seguridad de la salvación? Esto, de hecho, era uno de los argumentos de Desmond Ford, donde él decía, decirle a las personas que aún después de que sus pecados sean perdonados, aún sus pecados están en el cielo y que necesitamos un juicio investigador para que sean borrados, eso es quitar el gozo y la seguridad de la salvación. El propósito del juicio investigador es separar a los creyentes genuinos de los que no son. Ahora, ¿qué es un creyente genuino? Un creyente genuino es una persona que se arrepiente del pecado, lo confiesa y lo abandona. El hecho de que lo abandona demuestra que el arrepentimiento fue sincero y verdadero. Amén. El propósito del juicio investigador es determinar si el arrepentimiento fue genuino o no. Y el arrepentimiento genuino se manifiesta en la acción. Porque en realidad no todos los creyentes son genuinos. Hay trigo y cizaña en la iglesia. Hay peces buenos y peces malos. Hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas. En algún momento tiene que hacerse la distinción. Dios en un juicio tiene que hacer la distinción. Eso no quita la seguridad de salvación de los que verdaderamente han recibido a Jesús como Salvador personal. Los que tienen que estar preocupados son los que tuvieron lágrimas de cocodrilo, que se lamentaron más las consecuencias del pecado que del pecado mismo. Amén. ¿Alguien más? El tema obviamente tiene que ver con cómo justamente uno apunta a la dirección. Nosotros tenemos el tema del gran conflicto y el objetivo no es tanto la soteriología, el objetivo es la vindicación. Bueno, ese tema no se toca dentro de la teología evangélica, no está. Entonces ese concepto de seguridad de salvación es un concepto foráneo al adventismo. Eso no quita, digamos, que no hay una seguridad de la salvación bíblica y los testimonios que van en otro sentido. Entonces la seguridad de salvación, por más que algunos hablen de cristocentrismo, es muy antropocéntrico, se centra mucho en el hombre. Mi seguridad de salvación, entonces andan preocupados de su seguridad. Pero la Escritura no apunta en esa dirección. La Escritura, la seguridad tiene que ver de preocupar. Hay entre el asunto de la vindicación, que es un tema que es criticado, pero la vindicación es cristocéntrica.
O sea, acá no se trata de mí, no se trata de la iglesia, se trata del carácter de Dios que está cuestionado. Entonces, obviamente, cuando entro en el juicio, ¿qué es lo que está en juego? No es mi salvación, no va. Lo que está en juego es la vindicación del carácter de Dios. Y esa vindicación está en estrecha relación justamente en seguir lo que estuvimos hablando anteriormente, ¿no? En seguir la obediencia perfecta en Cristo. Ahí está nuestra seguridad. Mientras estemos dentro de la ley de Dios, ahí vamos a tener siempre seguridad de todo. Tranquilidad, inclusive tranquilidad psicológica y mental. A la luz, porque hay mucha gente que no se siente perdonada. Hay mucha gente obviamente, que tiene serios problemas. Nuestro pastor Restrepo lo trataba también en esos temas. No hay seguridad. No en el sentido evangélico, no se sienten seguros porque no van, digamos, a nuestra fuente, al mensaje que nosotros tenemos que apunta en nuestra dirección. Entonces, ese concepto de seguridad de salvación es un concepto evangélico en su inicio. O sea, lo planteó mucho Desmond Ford y actualmente dentro de las tradiciones wesleyanas y arminianas que tiene la teología contemporánea adventista se sigue usando porque fue un concepto también de Wesley. Pero el concepto de seguridad de la salvación adventista es distinto. Descansa en el conflicto de los siglos y en el santuario. Esos son los amparos que tenemos y la visión en ese sentido pasa a ser muy distinta a la evangélica. Muy bueno, excelente. Muy bien, ¿alguien más? En cuanto a este punto, Pastor. Solo quisiera tal vez acatar a este pensamiento, ¿no? Cuando uno siente este sentido de seguridad, usualmente es un sentido falso, porque la dependencia nuestra de Cristo es lo que nos garantiza la salvación. Básicamente, si dependemos del Señor y entregamos nuestra vida y voluntad al Señor, eso es lo que nos puede dar esa seguridad. Pero si alguien se siente seguro y quiere sentir esa seguridad viviendo en el pecado o viviendo una vida sin esa dedicación al Señor, entrega al Señor completa, es un engaño. O sea, y esa es tal vez la pregunta de quien hace estas preguntas puede ser tal vez pensando en la forma como los evangélicos o las otras denominaciones claman ser salvos, cuando en realidad sus obras no muestran esa vida perfecta en Cristo Jesús. Y por eso creo que la importancia es, en vez de sentirnos seguros, hay que decir, en Cristo y a través de su justicia y mi vida, puedo reflejar su carácter, puedo tener esa garantía que Cristo pagó el precio y puedo ser salvo. Pero nos debe llevar siempre a la dependencia del Señor, a depender de Cristo, a buscar de Cristo día a día. Esa es la seguridad nuestra, dependencia absoluta del Señor, Amén. Nada más. Entonces, ahí hay esa experiencia, ¿no? Amén. Muy bien, estamos llegando casi a la mitad de nuestra entrevista y voy a hacer aquí un paréntesis para algunos comerciales. Primero que todo, queremos hablarles de algunos materiales que tenemos acá desde Secrets and Seal, nuestro ministerio, que quizás estén relacionados un poco con este simposio. Algunos han estado preguntando cómo puedo leer más o aprender más acerca de esta temática. Bien, estos libros no están directamente relacionados, pero sí tienen que ver en cuanto a algunos de los aspectos que hemos tocado. Tenemos acá un libro que fue escrito por nuestro pastor Esteban Borr, Adoración, el culto en el trono de Satanás. De pronto el pastor Borr puede hablar un poco más acerca de este libro brevemente para aquellos que de pronto no lo conocen y desearían adquirirlo. Bueno, como lo denota el nombre, es un libro que trata sobre la verdadera adoración y lo que profesa ser verdadera adoración. Uh-huh. Y ahí trato muchos aspectos, la música, el estilo de culto, etc. Y yo creo que sería muy valioso en el contexto en que vivimos ahora. Correcto. Trato también un poco sobre el asunto de la carne santificada, la herejía que procuró entrar a la iglesia en el año 1900. Así es. Sí, y es muy importante el trasfondo que el pastor Borr da acerca de estos temas porque suele, de manera especial en eso de la carne santificada, suele confundirse teología de la última generación con carne santificada y son dos cosas muy distintas. Así que les recomiendo este libro. He leído parte del libro, excelente. Tenemos también... Ayer hablamos, en el panel anterior hablamos un poco acerca de el estilo de vida del remanente y parte de eso era la salida al campo. Ustedes han escuchado que nuestro ministerio se está trasladando al campo pronto. Aquí hay un libro, una guía que se llama No importa cuáles tormentas se avecinen, tú puedes sobrevivir. Este es un libro, una guía en cuanto a la vida en el campo. ¿Okay? Muchas personas hoy se están preguntando en cuanto a cómo es la vida en el campo, cómo salir de las ciudades, qué hacer. Bueno, este es un libro que también lo puede adquirir a través de nuestro ministerio Secrets and Seal. Tenemos un clásico de Joe Cruz,
concesiones sutiles. Aunque este libro se centra más en cuanto a las normas cristianas y cómo la mundanalidad se ha entrado en nuestra iglesia, pero también nos da una dimensión en cuanto a la situación que actualmente como iglesia nosotros enfrentamos, cómo una teología incorrecta nos puede llevar a un estilo de vida incorrecto. El libro de Joe Cruz, y uno que este servidor escribió, que también lo puede adquirir aquí a través de este ministerio, es un comentario sencillo, no para teólogos, sino más bien para gente común. Tú también puedes ser salvo, un comentario sobre el libro de Romanos. Aquí no va a encontrar exégesis, pero sí va a encontrar un comentario básico y sencillo. Lo escribí pensando más que todo en hermanos evangélicos cristianos de otras denominaciones sin mucho trasfondo teológico. Si usted está interesado, también puede adquirir este libro. Y un anuncio más, y continuaremos con las preguntas. Nuestro ministerio tiene un evento que se hace anual, tanto en inglés como en español, que se llama la Escuela de Teología Ancla. ¿Okay? Hace poco lo tuvimos en inglés en la ciudad de Denver y tenemos la fecha del 11 al 18 de junio de este año. Será en San José, California. Iglesia Adventista de San José, California. Fechas del 11 al 18 de junio. El tema será el calendario religioso hebreo. Allí pueden ver en pantalla el calendario religioso hebreo. ¿Cómo registrarse y reservar su manual de estudio? Llame al 559-264-2300. Una vez más, 559-264-2300. O regístrese por su correo a info@secretsandsealed.org. Nuestro pastor Bor será el ponente, el maestro aquí, escogido por el Señor en este evento. Así que, más que todo aquellos que viven aquí en los Estados Unidos, que deseen asistir a este evento, no se lo pierdan, va a estar muy interesante. Hoy hay muchas preguntas en cuanto a las fiestas judías. Nuestro pastor Bor va a estar desarrollando esta maravillosa temática. ¿Algo adicional que quiera agregar en cuanto a este evento, pastor? Bueno, vamos a estudiar todas las fiestas, las 7 fiestas. Y ahí es que se va a demostrar que Dios planeó todo lo que iba a suceder en el plan de la salvación desde los siglos de la eternidad, no solamente en lo que respecta a evento, sino fecha. Fecha exacta. Para eso son las fechas de las fiestas. Así que no se lo pierdan por nada. Amén. Tomen una semana libre para estar en San José, California. Amén, muy bien. Ok, el tiempo avanza rápido. Hermano David, adelante. Sí, esto, en cuanto a la pregunta anterior, donde Sí, señor, claro que hablando sí. sobre la seguridad de la salvación, hay una cita muy hermosa en el Camino a Cristo, en la página 71, y es muy apropiada para responder esta pregunta. Dice aquí: no debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad ni temor acerca de si seremos salvos o no. Todo esto desvía el alma de la fuente de nuestra fortaleza. Encomendemos a Dios la custodia de nuestra alma y confiemos en Él. Hablemos del Señor Jesús y pensemos en Él. Piérdase en Él nuestra personalidad. Desterremos toda duda. Disipemos nuestros temores. Digamos con el apóstol Pablo: vivo, mas no ya yo, sino Cristo vive en mí. Y dice un poquito más adelante: reposemos en Dios. Él puede guardar lo que le hemos confiado. ¿Y qué le hemos confiado? Nuestra alma. Y dice: si nos ponemos en sus manos, nos hará más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Excelente. Creo que esa cita lo resume en mejores palabras. Muy bien, voy a saltarme aquí algunas preguntas por el tiempo, pero no quiero dejar pasar una pregunta que nos ha llegado, de hecho un par de preguntas, y saludamos a nuestro hermano José desde Perú, quien nos está viendo a esta hora y nos envía estas preguntas. Dice: ¿es la enseñanza de la nueva teología la apostasía omega de la que habló Ellen White? Si es así, ¿podríamos decir que debemos hacerle frente, como le dijo el ángel?
Esta pregunta yo la he escuchado muchas veces. ¿Es la enseñanza de la nueva teología la apostasía omega de la que habló Ellen White? Y si es así, ¿debemos hacerle frente? Sí. Sí. Muy bien. ¿Alguien desea elaborar un poco más? Es que, bueno, es una pregunta compleja, pero como dice el pastor, claro, estamos viviendo la omega, porque está relacionado con el alfa. Las categorías filosóficas han entrado dentro de nuestra teología, eso es inevitable. Si bien es cierto, bueno, el alfa estuvo relacionado con el panteísmo, pero el panteísmo igual está dentro de la teología contemporánea. De hecho, hay un teólogo que fue, ¿cómo se llama? Carsten Johnson. Justamente. Él justamente no es conocido, en Latinoamérica menos, es un teólogo, filósofo, adventista, y él obviamente, lo que dice el pastor Bob, claro, él ve eso, pero hay todo un trabajo que no tenemos el tiempo de desarrollar acá, pero interesante el pensamiento de él, obviamente que están todos los componentes del alfa, también están en el omega dentro de nuestra teología, aunque esto parezca duro, ¿no? Lo que estoy diciendo, porque puede ser demasiado incisivo lo que estoy diciendo, pero sí, hay muchos elementos, aparte de lo que ya hemos compartido, ¿no? Las tendencias, las bases, las presuposiciones de la teología contemporánea adventista indican, digamos, que estamos dando un paso errado en nuestra teología. Yo fui alumno de Carsten Johnson en el seminario. Era un hombre muy humilde. Tenía 3 doctorados. Y uno lo encontraba en la oficina, siempre en la máquina de escribir, porque en ese tiempo no había computadoras. Vengo de la era prehistórica. Y estaba escribiendo todo el tiempo libros y manuales. Y sin embargo, cuando uno entraba a la clase, a la oficina de él, él siempre suspendía lo que estaba haciendo en la máquina y le dedicaba tiempo a uno. Era así, bajito, delgadito, manejaba un Volkswagen, yo creo, del año de la pera, porque era viejito, todo como carcomido por la sal que echan en las carreteras, pero supremamente humilde. Y él escribió un libro que nosotros republicamos por permiso de los hijos de él. Se llama The Mystic Omega of End Time Crisis, la omega mística de la crisis final. Y ahí él demuestra, como dijo aquí el teólogo Alarcón, él demostró en esa obra que en realidad la nueva teología está muy relacionada con la apostasía que quiso introducir a la iglesia el doctor Kellogg. Ahora, es un libro no fácil de leer porque Carsten Johnson tenía un estilo de escribir muy complejo, es decir, único en su género. Si uno leía un párrafo ya sabía Carsten Johnson, porque usaba palabras que no existían en el inglés, pero uno entendía qué quería decir la palabra. Pero él fue al descanso hace algunos años, tenía una escuela de sostén propio en Francia, hablaba varios idiomas, y yo quiero recomendar, si los que están viendo este programa leen inglés, les recomiendo que consigan ese libro. Lo imprimimos unos cuantos miles. Lo que pasa es que la gente no sabe que es un tesoro escondido. En realidad no conocen el valor de ese libro. Así que les recomiendo, si leen inglés, que por favor consigan un ejemplar de aquí del Secrets and Seal y lo lean. Yo ya lo conseguí, lo comencé a leer y sí, es una lectura pesada, pero muy interesante la perspectiva del pastor Johnson. Bien, quiero yo en esta pregunta introducir una cita. Yo sé que el tiempo no sería suficiente. Esta cita es en el contexto de la apostasía alfa y luego lo que el Señor le muestra a la sierva del Señor. Y hay unos elementos muy interesantes que me atrevo a decir, los estamos viendo hoy. Nos dice la sierva del Señor, esto es Mensajes Selectos, tomo 1, la página 238. El enemigo de las almas. Es en el concepto del libro Living Temple, del templo viviente, la apostasía de Kellogg, el panteísmo. Dicho sea de paso, habían muchos elementos involucrados. No solamente era el panteísmo, sino muchas otras cosas como un cambio de organización, publicaciones de nuevos libros. Dice, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esta reforma consistía en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe
y que había que comenzar un proceso de reorganización. De hecho, hoy se está agitando de nuevo eso de una nueva organización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de la verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Interesante, los últimos 50 años. Luego dice, se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría, y ahora lo que nos decía el teólogo, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado, que esto va a ser el resultado final de este movimiento, y también al Dios que lo creó. Y luego dice, no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. ¿Cómo entendemos esa cita? Aquí hay muchos elementos. Sin palabras. Yo creo que la cita lo dice todo. Estamos presenciando ahora en la iglesia precisamente lo que dice la cita. Y yo recomendaría que los que están viendo este programa hagan más investigación sobre este asunto de lo que ocurrió en la época del Dr. Kellogg. Uh-huh. Porque básicamente nosotros hablamos de que eran teorías panteístas. El problema con el panteísmo es que no hay nada santo ni común. Uh-huh. Porque como todo es Dios, todo es santo. Por lo tanto, se descarta el sábado, se descarta la santificación, entre muchas otras cosas. Y puede ser que hoy en día muchos teólogos en la iglesia no sean panteístas, pero enseñan las mismas consecuencias del panteísmo, porque Satanás aprendió, cuando la iglesia rechazó el panteísmo, él dice, bueno, yo tengo que llegar a la misma conclusión, pero usando otra metodología. Pero el resultado es el mismo. Así es. Creo que el mayor, como dice el pastor Bor, y tú lo dijiste, esta cita declara muchas cosas que están pasando, ¿no? Una de las cosas más sutiles y más peligrosas ha sido, como ella menciona, escribir libros de una nueva orientación que introduciría un sistema de filosofía intelectual. Y esto es lo que justamente se ha hecho durante los últimos, 60, 70 años, ¿no? Desde que comenzó desde los 50 o 40 en adelante. Y esto presenta esta declaración como una realidad, un cumplimiento, ¿no? Por supuesto, hay quienes dicen que la iglesia, y aclaramos, la iglesia parece que va a caer y no caerá, y entendemos que la iglesia del Señor es esta iglesia, la nuestra, pero hay que comprender que el error y este aspecto de apostasía ha impregnado en muchos en la iglesia. Entonces, nuestra experiencia aquí es ir nuevamente y volver a lo que el Señor dejó como nuestra identidad. Porque al perder nuestra identidad con esta filosofía, con estos cambios en la cristología, con este error teológico, ha causado que el pueblo esté creciendo en números, pero no en el carácter o la semejanza de Cristo. Y eso es un peligro grande, ¿no? Entonces medimos a veces el éxito en base a estadísticas humanas, pero no es como el Señor lo mira. Y uno puede ver un ejemplo de este asunto en lo que ocurrió durante la falsa doctrina de la carne santificada en el año 1900. Junto con eso, había un estilo de adoración alborotado. La hermana White criticó directamente la música que se usó, pero les aseguro que la música que se usó allá es mansita comparado con alguna música que se usa hoy en la iglesia adventista. En realidad, ella mencionó tambores en esa época. El pastor Haskell, quien en realidad asistió
a ese campestre de Indiana en el año 1900, mencionó que tenía un tambor, un bass drum, y que era música más como de John Philip Sousa, marchas. Pero imagínense hoy que mezclan salsa con merengue, con reggaetón, con toda clase de matices musicales que lo que hace es confundir. Y la hermana White explicó que el propósito de Satanás en introducir esa música fue anular el efecto del mensaje del tercer ángel. Es decir, acallar el mensaje centrándose en la música. Y yo les doy un ejemplo. A mí me invitaron a predicar en una iglesia hace algunos años donde tuvieron un servicio de adoración, entre comillas, ¿no? Con la música. 1 hora duró hasta las 12 del sábado. Y luego el pastor vino y me dijo, pastor, ahora le toca a usted, tiene 15 minutos. 15 minutos, eso es como comer un sándwich. Esa no es una comida completa. Yo le dije, mire, yo preparé un sermón completo y lo voy a predicar. Y lo prediqué y nadie se fue. El centro de nuestro culto es la predicación de la palabra. Amén. La música apoya el sermón, pero la música no debe tomar el lugar del sermón. Así es. Amén. Bueno, con relación a lo que señala nuestro pastor Borg, el tema tiene que ver con que la música pasa a ser como una especie de sacramento. Como no hay una relación con la palabra, entonces ahí entra la parte mística y eso sí obviamente está relacionado con lo que es el panteísmo, ¿no? Ahí comienza justamente el misticismo, una relación de buscar el silencio, buscar lo sensorial para generar un grado de éxtasis. Entonces es la única forma que tienen los evangélicos para encontrarse con Dios, pues para encontrar la palabra. Porque los evangélicos y sobre todo los más carismáticos, ellos creen en la palabra pero sin palabra, andan con la Biblia pero no dependen de la Biblia y dependen justamente del culto. Por eso los cultos duran horas y horas hasta encontrar el éxtasis. Y si no está el éxtasis, obviamente no hay esa comunicación con lo divino. Y claro, y ahí justamente en el caso de Indiana pasó justamente eso, porque ya se había insertado una teología errada que se había apartado justamente de la palabra de Dios. Así que la música actual obviamente es una deficiencia de la palabra. O sea, ¿por qué se está usando mucho la música? Porque no hay palabra dentro de la iglesia. La palabra de Dios no está siendo predicada. Así es. Ese es el tema. Qué interesante, en esta cita decía... no permitiría que nadie se interponga en el camino de ellos. Y bueno, eso lo estamos viendo también. Pero vamos a avanzar ya. Nos quedan solamente un poco más de 6 minutos, lastimosamente. Quiero ir a la pregunta aquí en la lista que tenemos nosotros. Pregunta 8 dice, ¿cómo afecta la publicación del libro Questions on Doctrine, Preguntas sobre Doctrina, nuestra identidad y misión? Quizá de pronto la persona acá que más se acerca al tiempo de la publicación de este libro fue quizá el pastor Borg. ¿Qué hay de malo con este libro? Y no le quise decir. Subliminalmente me dijo dinosaurio. Pero está bien, no todos podemos ser jóvenes y energéticos como es Daniel. Apreciamos mucho a Daniel aquí en Secrets Unsealed. Ha sido una gran bendición para el ministerio. En realidad, el libro Questions on Doctrine fue el fruto de reuniones que tuvieron nuestros líderes, primordialmente de la Conferencia General Froome, R.A. Anderson, Figur y otros, con los evangélicos, particularmente Walter Martin. Él fue a la Conferencia General porque él dijo, yo creo que de pronto los adventistas no son un culto, de pronto yo creo que son una denominación cristiana, sí, con algunas doctrinas medio extrañas, medio raras, pero en lo que respecta a lo central, Cristo y su salvación, etcétera, creo que de pronto sean cristianos. Y fue, y los líderes les facilitaron documentos, primordialmente el pastor Froome, le facilitó material sobre las creencias de la iglesia adventista, pero Froome editó, puso subtítulos muy deceptivos. Además de eso, cortó citas en cierto lugar que si hubiera continuado la cita hubiera dado un balance. Y entonces el Walter Martin y Donald Gray Barnhouse, quien tenía un programa de radio allá en Filadelfia, que todavía sale en radio hoy en día, dijeron, según esto, los adventistas en las ideas fundamentales de la salvación son mainline Christians, cristianos
completos. Ujú. Y por eso Walter Martin escribió el libro después, The Truth About Seventh-day Adventists, la verdad en cuanto a los adventistas, y reconocieron a la iglesia adventista como una denominación protestante normal. Mm. Antes de eso nos habían mirado como una secta, como un culto. Desde ese tiempo, cuando quisimos llegar a ser como ellos, perdimos nuestro carácter distintivo y perdimos de vista cuál es nuestra misión. Porque nuestra misión es proclamar el mensaje y nuestro mensaje no es un mensaje evangélico. No es un mensaje como el mensaje que dan todos los protestantes. Es un mensaje único en su género. Por eso ese libro nos ha dado a nuestra iglesia un detour de décadas de lo que deberíamos estar haciendo. Así es. En las palabras de George Knight, ha sido el libro más divisivo que se ha publicado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El libro de Questions on Doctrine. Aún creo que ambos bandos estamos de acuerdo con eso, que ha sido un libro muy divisivo, tristemente. Bien, solamente nos quedan pocos minutos, quizá una pregunta sencilla para terminar en estos pocos minutos que nos quedan. ¿Cómo poder, y el pastor Salazar nos había hablado un poco de esto también, el hermano David, cómo poder evitar caer en extremos en este tema? Ya que la teología de la última generación fácilmente se puede prestar para caer en extremos. El pastor Bor también nos habló en cuanto a los peligros de ambos bandos. ¿Qué consejos prácticos podemos dar en los pocos minutos que nos quedan? Siento que el hermano David habló sobre eso, sería bueno que lo repasara. Gracias, Pastor Bor. Bueno, en primer lugar, se hace la pregunta, ¿cómo podemos evitar caer en los extremos? ¿Qué es lo que nos lleva a caer en los extremos? Para mí, lo que nos lleva a caer en los extremos es el concepto de que yo necesito hacer algo para alcanzar la salvación. Eso me lleva a los extremos. Cuando yo sé que cómo es la verdadera dinámica de la salvación, yo no necesito irme a los extremos, porque Jesús ya fue al extremo y fue el extremo de la cruz. Ese es el extremo que debe ser una realidad en nuestras vidas. Pero cuando vemos los extremos, generalmente es personas, ya sea el extremo de cuando hablamos de la exigencia, ¿sí? El extremo de querer cumplirlo todo. Y por otro lado, el extremo de no hay que hacer nada, ¿sí? De no hay que hacer nada. Pero el Señor quiere que nosotros, no es que estemos en el centro, porque es que esa palabra, no, es que yo soy equilibrado, muchas veces es un sinónimo de tibieza. Pero es que tenemos que estar en Cristo, Amén. No en el centro, tenemos que estar en Cristo. Y si Cristo es el centro, amén. Pero si Cristo es un extremo, porque nos requiere obediencia extrema, pues tenemos que estar allá. Pero claro, aquí hablando de extremos, estamos hablando de personas que, como dijo la hermana Juay, ella es una expresión que me gusta mucho, van adelante del ángel. Y hay personas que se adelantan a lo que está escrito, y eso es un extremo. Atrasarse a lo que está escrito también es un extremo. Estar fuera de la palabra, eso nos lleva a los extremos. Bueno, O sea, ¿están en el fuego o en el agua? así es, muy bien. Es la naturaleza del ser humano irse a los extremos. Y por eso nosotros animamos a cada uno de ustedes que nos está escuchando. Muchas veces estos temas pueden despertar sentimientos encontrados. Usted puede responder de una manera muy apasionada. Pídele al Señor, el propósito de esto no es generar ese tipo de respuestas. Sabemos que Satanás en cualquier movimiento de reavivamiento siempre levanta un reavivamiento falso para desmeritar el verdadero mensaje y nosotros debemos tener eso siempre en mente, pero nosotros les animamos a que manejemos en todo esto el centro que es Cristo, porque no hay centro humano. Gracias por estar con nosotros. Seguiremos en este simposio de la última generación.